Hola, ¿cómo te va? Hoy lo que vamos a aprender es cómo establecer un stop loss de manera profesional. ¡Comencemos! Información que va a ser vital al momento de operar los próximos instrumentos financieros que se avecinan en el mercado local. Futuros de Mercado Libre y del S&P 500. Vos tenés que saber que en el mercado local los futuros financieros se visualizan en matriz accediendo a MTR y roleando hasta el final. Vemos futuros financieros del dólar, de acciones locales como Grupo Financiero Galicia, Pampa, Texar e YPF. También del oro, petróleo, Bitcoin y del bono soberano en dólar AL30. Este último con entrega del físico al vencimiento del mismo, lo que se traduce en un atractivo adicional. Toda vez que si por algún motivo compraste y el precio bajó, podés quedarte al vencimiento con 1000 bonos que rinden una tasa interna de retorno que supera el 25% en promedio hasta el vencimiento. Lo relevante de toda esta información que observamos aquí es que una vez seleccionado el activo subyacente a operar, ya sea comprándolo o vendiéndolo, hay que tener presente que hay dos precios, uno comprador y otro vendedor, donde se puede visualizar en volumen si la oferta supera a la demanda o viceversa. Segundo, hay una diferencia entre el precio del futuro y el valor del spot en el mercado, que está dado por una tasa implícita por el valor tiempo que tiene el costo del dinero en el tiempo, la cual la podés visualizar aquí, comprando el activo, en este caso el futuro, cuando esta tasa es muy baja, y vendiéndolo si esta tasa es muy alta. Y por último, solo se necesita un margen de garantía para comprar o vender el futuro. Por eso se trata de una inversión apalancada, liquidándose las diferencias en forma diaria, ganando si estás comprado y el precio sube, y también ganando si estás vendido y el precio baja. Pasemos ahora sí al tema planteado. Muchas veces se habla en la jerga bursátil de establecer un stop loss al momento de comprar un determinado activo, ya sea acciones, futuros financieros u opciones, incluso bonos soberanos, toda vez que su comportamiento hoy se asimila a renta variable. ¿Cuánto es el máximo porcentaje que estoy dispuesto a perder al comprar alguno de estos activos financieros? Pero hay dos formas de establecerlo. Una, al voleo. Por ejemplo, estoy dispuesto a perder hasta un 10% como máximo. Y otra, de manera profesional, como vamos a aprender hoy. En este gráfico lo que observamos son las clásicas velas que se forman en una determinada jornada con el vaivén de los precios en el mercado. ¿Qué significa esto? Vela verde, hay un precio de apertura. Low, precio mínimo del día. Close, precio de cierre del día, siendo más alto que el de apertura, lo que da color a la vela al cierre de la jornada. Siendo high, el precio más alto del día. Mientras que en la vela roja pasa lo contrario. Mientras que al observar una vela de este tipo, ¿qué me dice? Que precio de apertura y cierre coincidieron y que durante la jornada hubo altas y bajas en el precio de mercado, determinado por la amplitud de la vela. Con base en este gráfico que vemos aquí, vamos a ver que al analizar un día en particular con una vela verde, por ejemplo, suponiendo que establezco un stop loss del 2% sin ninguna base de análisis, es decir, al tanteo, observamos que si nuestra entrada fue, por ejemplo, a la mitad de la vela y el precio luego bajó más de un 10%, saltará nuestro stop loss perdiendo un 2% de la posición, es decir, del precio por la cantidad comprada. Pero como podemos ver, el precio luego subió, con lo cual perdí. Pero la realidad es que pude haber ganado y mucho al ver el gráfico y la vela que se formó al cierre de la jornada y en días sucesivos. Supongamos que estoy analizando Tesla. Para el periodo analizado que aquí se detalla, estableciendo una ventana de 10 días para intentar ganar una determinada rentabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es establecer en cada uno de los días el precio más alto y más bajo, como podemos ver aquí. Y además vamos a determinar dicho valor en porcentaje para tener una idea de la magnitud de variabilidad en los precios de cada uno de los días. Y esto es lo que vemos aquí al analizar un script de Python y hacerlo correr en Google Colab. Como podemos ver, por ejemplo, el día 13 de febrero del 2024 el volumen operado fue de 86.759.500
papeles. La diferencia de precio en ese día fue de $5,15 y el porcentaje representó un 2,83%. A nosotros nos interesa ahora, para calcular nuestro stop loss de manera profesional, conocer cuál fue el máximo porcentaje en dicho periodo analizado, observando que el mismo es del 10,76% en un solo día en el año analizado. Y ahora lo que vamos a calcular entre el precio más alto y más bajo, el promedio del último año en el vaivén de los precios. En términos porcentuales, observamos que es del 4%, aplicado a una ventana de 10 días en los cuales se establece una estrategia para ganar, ya sea a la suba o a la baja. De allí el número 10 que iguala a window, observando que da más que el promedio, lo que me está indicando es que hay más riesgo de un día para el otro, toda vez que si compro un día y al otro día sigue bajando, hay grandes chances de que salte el stop loss al establecerlo, por ejemplo, en el umbral promedio del 4%. Esto sucede si uno operara intradiaria, es decir, de un día para el otro. Para ir finalizando la exposición y llegar a la conclusión que te tiene que quedar grabada al momento de establecer un stop loss y mostrarte cómo corre el script en Python, vamos a analizar si en lugar de invertir en forma intradiaria, lo hiciéramos para una ventana de 10 días. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el máximo y mínimo precio de los 10 días. Y lo que hay que hacer es establecer un rango de maniobra establecido para el periodo analizado, en este caso 10 días, en el cual quiero establecer una estrategia y ganar un determinado porcentaje, pero estableciendo un stop loss adecuado al activo con base en un análisis profesional. Entonces lo que va a hacer el cálculo que ahora te vamos a mostrar con base matemática automatizado con Python es tomar 10 días, calcular el máximo y mínimo y así sucesivamente, llevándolo un día hacia adelante para finalizar calculando el promedio del precio más alto y más bajo en términos porcentuales, observando que el promedio es del 16,57%. ¿Y a qué conclusión llego? Que en promedio para 10 días en una acción para Tesla, si yo espero operar 2 semanas, que son 10 ruedas, tendría que estar dispuesto a perder en promedio un 16,57%. De allí la importancia de establecer un stop loss adecuado para cada acción en particular. Observando que el script de Python que sirvió de base para el análisis expuesto es el que aquí se detalla, observando todos los precios del periodo analizado. Ahora supongamos que en lugar de Tesla estuviéramos analizando Johnson & Johnson. ¿Qué nos arroja el análisis? Que me dice que al tratarse de una acción más defensiva, si yo espero operar 2 semanas, tendría que estar dispuesto a perder en promedio menos de un 5%. Y aquí sí, con base en un análisis profesional, podríamos llegar a establecer un stop loss del 5% como máximo. ¿No te parece que esto es invertir como un profesional? La verdad que el espíritu de estos videos es aprender de una forma muy sencilla las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tened en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados, los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos, donde aprenderás a través de la lectura de informes y acceso a cursos gratuitos un mundo nuevo en materia de inversiones para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!